En una mañana oscura y lluviosa de febrero de 1913, el eco de la Revolución Mexicana resonó en las calles mientras la nación se preparaba para uno de los momentos más trágicos de su historia. Esta es la historia de Francisco I. Madero, un hombre que se atrevió a soñar con un México libre y justo, desafiando una dictadura opresiva. Su incansable lucha por la libertad y la justicia social lo convirtió en un líder admirado, pero también en un objetivo. ¿Cómo se entrelazó su vida con la lucha del pueblo? ¿Cómo se convirtió en mártir de la democracia? Únase a nosotros en este fascinante retrato del coraje, la traición y la esperanza que moldearon el destino de una nación. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. Desde pequeño, Madero fue un niño curioso e inquieto, siempre buscando respuestas al mundo que lo rodeaba. Proveniente de una familia adinerada, pudo disfrutar de una educación privilegiada, pero ese mismo privilegio cargaba con el peso de las expectativas familiares. Sus padres, especialmente su padre, don Francisco Madero, lo alentaron a seguir un camino noble y respetuoso. Madero creció rodeado de valores que valoraban la sabiduría, la justicia y la ética. Durante sus primeros años asistió a una escuela local, donde demostró gran aptitud académica. Pero no fueron solo los estudios los que dieron forma a su educación. Sus paseos por el campo y su contacto con la naturaleza también fueron fundamentales para su desarrollo. La infancia de Madero estuvo marcada por los juegos, las risas y una profunda conexión con la patria que lo haría famoso en la historia de México. Las raíces familiares de Madero están ligadas a una larga tradición de agricultura y comercio. Su madre, Mercedes, era una mujer de espíritu fuerte, influida por ideas liberales y espiritistas. Esta educación tuvo un profundo impacto en Francisco, quien desde temprana edad comenzó a cuestionarse sobre temas místicos y espirituales. La influencia del espiritismo, en particular, llevó a Madero a creer en la inmortalidad del alma y en la necesidad de luchar por un mundo mejor. Inspirado por estos conceptos, comenzó a participar en debates y grupos que discutían sobre la moralidad de la sociedad y la necesidad de una transformación política. La educación de Madero fue, por tanto, no solo académica, sino también espiritual, aumentando su conciencia sobre la desigualdad y las injusticias que impregnaban la sociedad mexicana de aquella época. Al integrar las enseñanzas espirituales con los desafíos políticos, Madero formó una visión única que moldearía su futuro liderazgo revolucionario. El despertar de Francisco I. Madero a la política se produjo durante sus estudios en Estados Unidos y Francia, donde tuvo acceso a nuevas ideas y movimientos sociales. Comenzó a darse cuenta de que la situación en México, bajo el régimen de Porfirio Díaz, no era solo una cuestión local, sino parte de un contexto más amplio de lucha por la justicia y la libertad. Participó en debates sobre derechos humanos, democracia y la importancia de la participación popular en la política. El estímulo intelectual y las interacciones con otros pensadores progresistas lo llevaron a una conclusión inquietante: el cambio político era imperativo. Madero ya no deseaba ser un mero espectador, quería ser un agente de cambio. Este entendimiento lo hizo regresar a México decidido a desafiar la dictadura y defender los derechos de la población. Su formación espiritual y política confluyó hacia un único objetivo: a la lucha por la libertad y la justicia social en el país. El descontento de Madero con la dictadura de Porfirio Díaz creció con cada nueva injusticia observada. La brutal represión, la corrupción y la desigualdad social eran pruebas concretas de que el pueblo mexicano se estaba asfixiando bajo un régimen autocrático. Madero comenzó a articular sus propuestas de cambio, aunque sabía que podría resultar costoso. Comenzó a reunirse con otros revolucionarios e intelectuales que compartían su visión de un México más justo. A través de manifiestos, discursos y la organización de reuniones clandestinas, Madero sentó las bases de un movimiento que pretendía derrocar la tiranía de Díaz. Su coraje y determinación lo convirtieron rápidamente en un símbolo de la resistencia popular. A pesar de los diversos obstáculos y la constante amenaza que pesaba sobre él y sus aliados, Francisco I.
Madero continuó luchando por la libertad y los derechos del pueblo, consciente de que el futuro de la nación dependía de la valentía de quienes se atrevieran a soñar con un México mejor. En 1910, el clima político en México estaba en ebullición. Francisco A. Madero, sintiendo la urgencia del momento, decidió que era hora de actuar. Redactó el Plan de San Luis, un documento audaz que llamaba al pueblo mexicano a levantarse contra la tiranía de Porfirio Díaz. Este llamado a la acción no fue solo una simple revuelta. Madero pidió una transformación profunda que abarcara la justicia social y los derechos democráticos. Corrió el riesgo de ser arrestado, pero su determinación fue mayor que su miedo. Cada palabra que escribió resonó en su alma, resaltando su creencia en la lucha por la libertad. Su visión inspiró a muchos, y el eco de su mensaje se extendió rápidamente por todo el país, motivando a campesinos y trabajadores a considerar la posibilidad de una nueva era, libre de las cadenas de la opresión. Madero no estaba solo en este viaje, pero su liderazgo sería esencial para guiar a la nación hacia el cambio deseado. Así comenzó el despertar de la conciencia popular, alimentada por la esperanza que Madero infundió en cada corazón. Con espíritu renovado y determinación de alcanzar la libertad, Madero supo que necesitaba unir fuerzas con otros revolucionarios. Comenzó a acercarse a líderes locales, como Emiliano Zapata y Francisco Villa, cuyas ideas y luchas resonaban con su propia visión de un México más justo. Madero organizó reuniones clandestinas donde discutieron estrategias, ideas y formaron alianzas. La unión de las diferentes facciones revolucionarias fue crucial, ya que cada grupo traía consigo una experiencia única y una base de apoyo que podía fortalecer la lucha común. Aunque había diferencias en tácticas y objetivos, los unía la convicción compartida de que era hora de derrocar al régimen de Díaz. Poco a poco se fue formando una coalición diversa, que incluía a campesinos, trabajadores e intelectuales. Juntos comenzaron a planificar el ataque, realizando pequeñas acciones que mantuvieron vivo el espíritu de la revolución, incluso frente a la represión. El movimiento iba tomando forma, y la llama de la esperanza ardía con más intensidad, prometiendo un futuro en el que todos pudieran aspirar a la justicia y la igualdad. Sin embargo, el camino hacia la revolución estuvo plagado de desafíos y oposiciones. Madero y sus aliados enfrentaron no solo la fuerza militar del gobierno de Díaz, sino también la desconfianza de algunos segmentos de la población y la traición de los aliados que no estaban de acuerdo con los métodos radicales que exigía la revuelta. La represión fue feroz. Manifestantes y revolucionarios fueron encarcelados o asesinados, y la propaganda gubernamental intentó deslegitimar el movimiento. A pesar de las adversidades, Madero persistió, adaptando sus estrategias para asegurar que la voz del pueblo no fuera silenciada. Se volvieron comunes las reuniones secretas, donde los líderes discutían las mejores formas de resistir y avanzar. Sin embargo, la fragilidad de las alianzas creadas también fue una preocupación constante, ya que algunas facciones comenzaron a cuestionar el liderazgo de Madero, pidiendo un enfoque más agresivo contra el gobierno. La presión iba en aumento, y Madero necesitaba demostrar que su ideal de revolución pacífica seguía siendo la clave de la victoria. Se convertiría en un símbolo de esperanza y perseverancia, incluso frente a un escenario hostil que ponía a prueba la determinación de los revolucionarios. Con el inicio de la Revolución Mexicana, el impacto sobre las masas fue devastador y transformador. La gente, que había vivido con miedo a la opresión durante tanto tiempo, empezó a sentirse empoderada. Los mensajes de Madero y otros revolucionarios resonaron en pueblos y ciudades, reavivando el deseo de justicia y libertad. Los campesinos, que habían sido tratados como ciudadanos de segunda clase, comenzaron a organizarse y luchar por sus tierras, mientras que los trabajadores de las fábricas alzaron sus voces pidiendo mejores condiciones laborales y salarios justos. Esta movilización generó un sentimiento colectivo de lucha y determinación que traspasó las fronteras sociales, uniendo a hombres y mujeres, jóvenes y mayores. El ideal revolucionario trajo nuevas esperanzas, y la gente se unió en un grito audaz por el cambio, demostrando que la resistencia era posible. Madero, incluso cuando los desafíos eran inmensos,
Observó con orgullo cómo su visión se hacía realidad, convirtiéndose no solo en un líder, sino en un símbolo del renacimiento del alma mexicana. La Revolución Mexicana, impulsada por su coraje y la determinación de todos los involucrados, apenas comenzaba y prometía transformar el país para siempre. Después de meses de intensos combates y movilización de las masas, la Revolución Mexicana finalmente culminó con la caída de Porfirio Díaz. Madero, al frente de un ejército de hombres y mujeres leales a la causa, encabezó un ataque decisivo que desestabilizó el régimen opresivo que había gobernado el país durante más de 3 décadas. El día de la victoria, las calles se convirtieron en un mar de alegría. La gente celebró, abrazando la esperanza de un nuevo futuro. La sucesión de victorias en batallas, además del creciente apoyo de la población, llevaron a Díaz a reconocer su derrota y abandonar el país. Madero, ahora destacado en la vanguardia del movimiento revolucionario, fue aclamado como un héroe. Sin embargo, con la victoria se inició una nueva etapa a la construcción de un México libre. La incertidumbre acechaba a los nuevos dirigentes, ya que el país estaba dividido entre los deseos de paz y la lucha por reformas profundas, y Madero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Con la salida de Díaz, Madero se lanzó a la carrera presidencial en un clima de esperanza y expectación. Las elecciones de 1911 fueron un momento histórico, ya que el pueblo tuvo por primera vez la oportunidad de elegir a sus líderes. El día de las elecciones, la participación masiva reflejó la voluntad de un pueblo oprimido que ahora estaba ejerciendo sus derechos democráticos. Madero, como candidato del partido antirreeleccionista, prometió reformas sociales, políticas y agrarias. Su victoria fue un hito importante, pero las expectativas que pesaban sobre sus hombros eran inmensas. Su discurso de victoria estuvo lleno de promesas de cambio, pero pronto se hizo evidente que el proceso de transformación sería más complejo de lo que había imaginado. Comenzaron a surgir tensiones internas entre diferentes facciones revolucionarias, y Madero se dio cuenta de que los ideales de unidad y paz que tanto defendía no eran compartidos por todos. A pesar de estas dificultades, estaba decidido a demostrar que la democracia podía florecer en un suelo que había estado bajo el yugo de la tiranía durante tanto tiempo. Al asumir la presidencia, Madero comenzó a implementar una serie de medidas que apuntaban no solo a estabilizar el país, sino también a cumplir sus promesas de campaña. Entre sus primeros actos, Madero convocó a una asamblea para abordar las reformas agrarias y la necesidad de promover la igualdad social. Mucha gente tenía grandes esperanzas en los nuevos tiempos, pero la realidad era mucho más compleja. La corrupción, los viejos vicios del poder y las rivalidades entre líderes revolucionarios obstaculizaron el progreso. Madero se esforzó por ser un presidente accesible. A menudo hablaba con campesinos y trabajadores para comprender sus necesidades. Sin embargo, este enfoque también provocó la ira de sus oponentes, quienes vieron su postura como una debilidad. El clima político se volvió más tenso, y Madero enfrentó no solo la insatisfacción de sus antiguos aliados, sino también las expectativas de una población que pedía reformas rápidas y efectivas, lo que lo llevó a cuestionarse si se había preparado adecuadamente para los desafíos de una verdadera gobernanza. Con el paso del tiempo, las divisiones internas entre los partidarios de Madero comenzaron a empeorar. Cada facción tenía sus propias demandas y expectativas. A pesar de su firme creencia en la democracia, Madero se vio presionado por quienes exigían cambios radicales e inmediatos. La lucha por la democracia en México no fue solo una batalla con los famosos momentos destacados de Porfirio Díaz, sino también un choque dentro del propio movimiento revolucionario. Las tensiones se intensificaron con la oposición de figuras como Emiliano Zapata, quien creía que las reformas prometidas eran insuficientes. Estaban surgiendo conflictos en las regiones, y la fuerza militar que había unido la revolución comenzó a fragmentarse. Madero, decidido a mantener la paz y la unidad, intentó mediar en las disputas internas, pero la situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. La lucha por la verdadera democracia parecía distante y Madero enfrentó el dilema de cómo preservar sus ideales y al mismo tiempo tener que lidiar
con una variedad de presiones que amenazaban con desestabilizar su gobierno recién formado. El golpe militar de Victoriano Huerta comenzó a arrojar una sombra siniestra sobre el gobierno de Madero. Huerta, un general ambicioso, comenzó a conspirar entre bastidores, alimentando el descontento dentro de las filas del ejército y entre los círculos políticos descontentos con Madero. Los lazos de amistad y lealtad se pusieron a prueba todos los días, a medida que se extendían los rumores de una posible traición. Huerta tenía muchos aliados en la alta jerarquía militar y vio una oportunidad de tomar el control con el apoyo del sector conservador, que anhelaba el regreso de un régimen autocrático. En febrero de 1913 se lanzó el golpe con precisión militar. Madero y sus partidarios fueron tomados por sorpresa. Tropas leales a Huerta atacaron los cuarteles de la ciudad, lo que provocó feroces combates en las calles de México. Y Madero se vio presionado a actuar rápidamente para tratar de desmantelar la conspiración antes de que fuera demasiado tarde. La traición de los aliados fue uno de los momentos más dolorosos y devastadores para Madero. Presa del pánico por el golpe, se dio cuenta de que muchas de las personas en las que había confiado a lo largo de su trayectoria política estaban de hecho conspirando contra él. Los líderes que habían dicho que apoyaban la revolución rápidamente cambiaron de bando y vieron a Huerta como una oportunidad para ganar poder. Entre ellos se encontraba uno de sus asesores más cercanos, que más tarde fue identificado como un actor clave en la orquestación del golpe. La traición se extendió entre los exrevolucionarios, quienes, despreciando los principios de Madero, se unieron a Huerta en busca de recompensas personales. Esta desconfianza generó un clima de incertidumbre y traición no solo en su gobierno, sino en toda la población. Madero, que siempre creyó en la importancia de la lealtad, sintió profundamente el dolor de esta traición, y con ella, la lucha se fue convirtiendo en un campo de batalla lleno de aliados, que se convertían en enemigos, mientras el sueño de justicia y democracia se desvanecía. Las consecuencias de la traición para el país fueron devastadoras. El golpe militar de Huerta no solo condujo a un gobierno corrupto, sino que también dividió a la nación en facciones rivales, profundizando las heridas de la Revolución Mexicana. Madero, que prevaleció en su lucha por la democracia, se convirtió en un mártir de la causa. Las esperanzas y promesas de un futuro mejor se disiparon cuando México se hundió en otro periodo más de opresión y violencia. La gente, inicialmente llena de valentía y determinación, empezó a vivir con miedo, como si poco a poco les estuvieran quitando la libertad que habían conquistado. La gente se desilusionó y la fe en un cambio genuino prácticamente desapareció. Los conflictos entre facciones lideradas por figuras como Zapata y Villa comenzaron a estallar en nuevos enfrentamientos, lo que resultó en un ciclo interminable de violencia. México, que había soñado con la transformación, se convirtió en el escenario de un campo de batalla, donde los ideales de Madero se convirtieron en ecos lejanos. Las aspiraciones de la revolución lucharon ahora contra la oscura realidad que surgió con el ascenso de Huerta. La persecución y ocultamiento de Madero comenzó inmediatamente después de confirmada la traición. Con la violencia en las calles y su gobierno desmoronándose, se dio cuenta de que su vida estaba en peligro. Tropezando entre la desconfianza y la desesperación, Madero se vio obligado a buscar refugio en lugares secretos, contando con la lealtad de unos pocos aliados fieles. Pasó de un escondite a otro, evadiendo a los militares de Huerta, quienes estaban decididos a capturarlo. En sus viajes buscó el apoyo de quienes aún creían en la causa de la revolución, contactando a revolucionarios que se encontraban fuera de la Ciudad de México y articulando planes para movilizar nuevamente al pueblo. Eran días de tensión y presión, y la maquinaria gubernamental opositora parecía voraz. Madero pasó gran parte de su tiempo pensando en cómo podría reconstruir la confianza del pueblo y dar nueva vida a la lucha por la libertad. Incluso en medio del miedo y la incertidumbre, se negó a renunciar a sus principios. Con constante vigilancia y el corazón apesadumbrado, Madero continuó su batalla, no solo por su propia vida, sino por el alma del país que aún clamaba por un cambio. Después de días de intensa búsqueda, el asedio se cerró en torno a Francisco I. Madero.
Una lluviosa mañana de febrero de 1913, fue traicionado por un informante y capturado por tropas leales a Victoriano Huerta. El lugar de su encarcelamiento se ha convertido en un símbolo sombrío de una época en la que las promesas de libertad estaban distorsionadas. Madero fue tratado como un criminal, privado de su condición de líder revolucionario. Durante los días siguientes permaneció detenido en una celda inadecuada, rodeado de un silencio opresivo. Durante las horas oscuras, Madero se aseguró de no desanimarse, reflexionando sobre la lucha que siempre defendió. La voz del pueblo todavía resonaba en su mente, recordándole que su sacrificio no sería en vano. Madero aprovechó estos momentos finales para buscar consuelo en la idea de que la verdadera revolución perduraría incluso después de su ausencia física, y que la llama de la esperanza seguiría iluminando el camino para las generaciones futuras. En sus últimos días, Madero se dedicó a recapitular su viaje desde la niñez hasta la lucha por la revolución. En medio de la desesperación encontró lucidez y paz interior, reflexionando sobre los principios que siempre mantuvieron viva su alma. Recordó las enseñanzas de su madre, Mercedes, sobre la inmortalidad del alma, que lo llevaron a creer en la justicia y la lucha por un futuro mejor. Comprendió que él mismo podía ser visto como un mártir de la causa, y que su muerte no apagaría el deseo de libertad que había inculcado en el corazón de los mexicanos. Madero, incluso en su celda, siguió alimentando la esperanza y la fe en un cambio real. Con espíritu indomable, escribió notas que reflejaban sus ideales de democracia y justicia social. Mientras se preparaba para lo inevitable, Madero hizo un ruego silencioso a aquellos que sobrevivirían, aunque nunca olvidaran su sueño de un México libre y justo, y que lucharan hasta el último momento. El 22 de febrero de 1913, Madero fue ejecutado en circunstancias brutales e inhumanas. Su muerte no fue solo física, sino también un asesinato simbólico de la democracia que tanto había defendido. La noticia de su asesinato resonó en todo el país, provocando una ola de indignación. En cada ciudad, la gente lamentó la pérdida de un líder que, a pesar de sus errores, siempre luchó apasionadamente por el bien común. El sonido de los gritos de justicia resonó en las plazas públicas, mientras sus seguidores erigían carteles y pancartas con su nombre, transformando su memoria en un símbolo de resistencia. El pueblo, al darse cuenta de que Madero se había convertido en un mártir, comenzó a reevaluar su propia lucha y la importancia de sus ideales. Las repercusiones de su muerte fueron profundas. Los conflictos internos aumentaron, y muchos se sintieron obligados a continuar la lucha por el México que Madero siempre soñó. Así, en su muerte, la llama de su lucha encendió una nueva ola revolucionaria. La muerte de Francisco y Madero transformó su legado en un poderoso símbolo de la lucha por la democracia. A partir de ese fatídico día, fue reconocido como un mártir que representaba la esperanza de un México libre y justo. Este nuevo estatus y su memoria se convirtieron en combustible para la lucha revolucionaria que seguiría. Sus ideales quedaron grabados en la historia, inspirando a nuevos líderes y activistas a continuar su labor de transformación social. En los años siguientes, el espíritu de Madero impulsó levantamientos populares por la justicia y la igualdad, uniendo facciones que de otro modo se habrían dividido. Las comunidades, alguna vez asfixiadas por la opresión, alzaron sus voces en honor al legado de Madero. Aunque su vida quedó trágicamente truncada, sus convicciones y determinación por un México diferente pasaron a ser fundamentales en la historia del país, perpetuando así la lucha que con tanta valentía inició. La lucha de Francisco y Madero por la libertad y la justicia nos enseña la importancia de la valentía frente a la opresión y la necesidad de creer en un futuro mejor, incluso cuando las adversidades parecen insuperables. Su legado nos recuerda que la verdadera transformación social requiere sacrificio y perseverancia. Me gustaría saber qué historia te gustaría escuchar a continuación. ¿Hay algún personaje o evento histórico que despierte tu curiosidad y que te gustaría explorar más a fondo? ¿Cómo cree que se podrían aplicar las ideas e ideales de Madero a los desafíos sociales y políticos que vemos hoy? ¿Qué lecciones consideras más relevantes para nuestra sociedad actual?
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo video, donde te traeremos más historias notables que dieron forma al mundo tal como lo conocemos hoy.